Bueno, estamos en comunicación con Boston, con Mariana Filgueira Rizzo, que fue la alumna que le hizo la primera pregunta a Cristina en la conferencia que se dio en Harvard. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo va? Natalia, ¿cómo andás? Bien, bien. Bien. Estamos un poquito intrigados, tanto que se habla del tema de la conferencia allá. Queríamos saber, a ver, del voz argentina, de alguien que todavía no se escuchó, cómo fue tu experiencia en la Sí. conferencia. Bueno, me parece que ante todo la vivíamos antes de que viniera la presidenta con mucha expectativa. Es algo que venimos organizando desde la Sociedad de Argentinos desde hace casi un año. La Universidad de Harvard es quien invita a la presidenta y la presidenta accedió a venir, lo cual es una gran oportunidad para nosotros. Lamentablemente me parece que perdimos la oportunidad para preguntarle sobre tantas políticas públicas y tantas cosas que ha hecho en el gobierno estos últimos años. Entonces me parece que en un ámbito académico como el de Harvard nos perdimos esta oportunidad de preguntar, no nosotros los argentinos solamente, sino la mayoría de ese auditorio, que eran más de 600 personas, 500 eran extranjeros y tenían mucho interés en conocer a la presidenta y en poder tener un diálogo con ella. Y lamentablemente por estas preguntas no se pudo. Eh, los, Vos notaste algo diferente en cuanto a la organización o cómo se dieron el turno para las preguntas o si hubo alguna previa? sí, yo no estaba al tanto, pero sí después me enteré y además lo pude ver en la charla que había personas leyendo preguntas que se hablaron en un mail, y que eran preguntas, digamos, preparadas con una intencionalidad política que creo que no corresponde estando en el ámbito en el que estábamos, y entonces me parece que eso no está bien. Me parece que cada estudiante tiene que hacerse responsable de lo que pregunta, y tiene que prepararse para poder hacer una pregunta con un fundamento, por más que sea crítica, ¿sí? La pregunta puede ser crítica sobre una política, sobre actos de gobierno, pero tiene que estar bien fundamentada y bien presentada, con mucho respeto también, porque es una presidenta la que está dando la charla. Se notaba un poquito de falta de información sobre las preguntas que hacían. Sí, sí, exactamente. Yo lo que me decían algunos estudiantes de otros países, muchos estudiantes internacionales, estaban muy intrigados porque estaban muy formados ellos sobre las políticas de la presidenta y hubiesen querido preguntar, y evidentemente esto, como te decía, tenía una intencionalidad política, algunas de las preguntas, no todas, pero algunas tenían una clara intencionalidad política y estaban repitiendo esta pregunta de la ley de medios. No sabía ni de qué se trataba, no sabía ni qué era la ley de medios, la Tal cual. persona. Así que, También, sabes, se estaba haciendo mucho hincapié, estaba viendo en los medios con la ironía que hizo la presidenta sobre Harvard y la matanza por la silbatina que se había dado en un momento en una pregunta sí. hacia la presidenta. Se ve que no era, si me decís que había 700 personas, era una minoría la que hizo esto, pero es común que pase en Harvard una Eh, silbatina así. no, lamentablemente ahí yo creo también que el decano tendría que haber intervenido. Él tiene la responsabilidad y es lo que le dijo antes a la presidenta, antes de entrar a dar la conferencia, ante cualquier falta de respeto, que a veces pasa, no silbatinas, pero que alguien se levante y que grite o falte el respeto a quien está dando la charla, ahí se lo corta, interviene seguridad si es necesario. Entonces, creo que no corresponde en absoluto en ese ámbito, y creo que eso nos deja mal parados a todos los argentinos, a los argentinos que estamos en Harvard y todos los estudiantes de ahí y a la universidad en general. Me parece que el decano tendría que haber intervenido en ese momento.
vos lo entendiste como una ironía, ¿no? Porque acá hay muchos medios que se están solidarizando con la matanza como si hubiese sido una agresión, sacando totalmente de contexto la frase. Exactamente. Si se saca de contexto, no era, era con completamente buena intención y estaba destacando que no correspondía en absoluto lo que estaba pasando. Así que con una por suerte, porque si no, enoja, enoja y cuando lo hace con humor, porque lo hace con humor. Tal O cual. sea, Siempre así va a haber que, un pero. pero. Y algo que nosotros no vimos, o sea, se pasó raro, pero TN pasó en directo toda la conferencia. Generalmente los discursos que da Cristina, si no es cadena nacional, TN no los pasa. En este caso Sí. pasaron completa la conferencia. Pero había la parte que me interesaba saber es cómo al finalizar, si Cristina se quedó a charlar con ustedes, o se fue, o cómo Cuando fue. Cuando terminó la charla, que es algo que, y después de haber respondido 10 preguntas, que es algo que no pasa, que es algo que no es habitual, o sea que 10 preguntas es muchísimo. En general los presidentes responden 3 4 preguntas y listo, se cortan los micrófonos. Pero después de eso se quedó sacando fotos con estudiantes argentinos, muchísimos estudiantes argentinos, muchísimos extranjeros que querían saludarla, muy afectuosa, hablando con muchos de los estudiantes. Y bueno, y enseguida se tuvo que ir, el vuelo ya se demoraba, ya terminó bastante tarde la conferencia. Y bueno, creo que tampoco daba el ámbito para hacer una recepción como en algún momento se pensó, dado lo que había pasado. Creo que no está el ambiente para hacer una reunión social después de esto. Nosotros en las últimas horas nos enteramos de que varios de los que preguntaron eran militantes conocidos del PRO y cada vez que investigan, bueno, investigan, cuando ponen, googleas el nombre aparecen en las filas del PRO como militante, que no es nada reprochable ni nada por el estilo, pero llama la atención que solamente ese sector preguntara, ya que vos me decís que había tanta gente interesada en preguntar. Y Eh, también circulaba la versión de que había como unas preguntas armadas que llegaban por mail. A mí me llegó algo por Facebook, eran sí. como unas 20 preguntas. ¿Vos de eso viste algo? Sí, yo creo que es muy importante, o sea, ¿no? Esto que vos decís de que uno respeta mucho, que haya gente con opiniones diferentes y que milite en partidos diferentes, y eso está bien. Creo que no era el ámbito académico para hacer política, ¿sí? Y que tampoco corresponde que estudiantes responden a preguntas que les pasan otros, ¿sí? Que a veces, que eso sí ha pasado en otras oportunidades también, pero creo que es algo que no debería pasar en Harvard. Cada uno debe prepararse con responsabilidad, formarse para hacer una pregunta que sea constructiva y que nos permita aprovechar esta oportunidad única que tenemos. Entonces, si uno es militante, perfecto, pero a veces no era el momento, no era la situación. Y sí, la que mucha gente que tenía preguntas súper positivas y constructivas no haya tenido la oportunidad. Eso sí que, digamos, es algo que no se puede manejar. Evidentemente, bueno, estuvieron rápido para hacer eso y, bueno, no pudimos, o sea, no se puede evitar. Y bueno, ojalá que hubiese habido otro tipo de preguntas. Sí, en realidad se tomó también, no hay que ponerlo en el contexto, que era un foro de estudiantes de la escuela de gobierno, porque acá muchos periodistas los tomaron como voceros, ¿viste? Como que le iban a hacer las preguntas que nadie le hacía, cuando en realidad creo que lo que más le podía llegar a interesar a alguien que estudia el tema político son, como vos decías hoy, las políticas que se llevan adelante. Sí, Sí, lo complejo que es gobernar también Argentina con tantas provincias, un territorio tan extenso. sí, exacto. Sí, y una de las cosas que justamente habíamos tratado de evitar antes, hablando con todos los estudiantes, e incluso sí mandando mail desde a todos los argentinos, era justamente evitar que cualquier estudiante fuera utilizado por la prensa para decir o preguntar algo, no por ellos, por su propia opinión, sino porque los otros querían preguntar o meterse, ser
quedar en el medio de un conflicto que no es nuestro como estudiantes de la prensa. Entonces, Hubo un muchacho que hizo justicia igual, dijo, no voy a preguntar lo que me piden que pregunte, ya quedó, ahí quedó clarísimo. sí, exacto. Bueno, personalmente para vos fue una buena experiencia entonces. Sí, fue una buena experiencia. Creo que bueno, que ojalá, o sea, esperaba que fuera distinto igualmente. Pero bueno, sí, tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia de la presidenta y de escuchar las preguntas más allá de todo, pero realmente ojalá hubiese sido distinto. Y algo importante es que quiero decir, digamos, es que las preguntas no representan a todos los estudiantes que estábamos ahí. O sea, fueron, si se quiere, 10 preguntas o 5 preguntas que no representan en absoluto a toda la gente que estaba ahí y tanta gente que se quedó admirada de la presidenta, de su valentía, de las políticas que ha hecho, que mencionó en su charla. Y entonces eh, creo que eso es importante. Lo que pone la prensa ahora no representa ni la opinión de Harvard, ni la opinión de los estudiantes de Harvard, ni de los argentinos que estamos ahí. Entonces, creo que está bueno destacar eso. Bueno, Mariana, te agradezco mucho de tu tiempo. Sé que estás preparando un trabajo que tenés que terminar. Así que, bueno, te dejo terminar con eso. Muchos éxitos y muchas gracias, ¿eh? Y bueno, va a ser. Un besote.